Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con el estudio de la palabra ya en la carta a los Hebreos, capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer versículo número 3. Hebreos capítulo 11, verso número 3. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a leer nuevamente, por favor, ese texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí la lectura. Si inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre celestial, te agradecemos infinitamente por su amor y su misericordia derramado día a día sobre nuestras vidas. Señor, ministra, te suplico, oh Dios, Padre, pues en medio de tu pueblo hay necesidad de ti. Señor amado, tú sabes, Padre, que cada uno de nosotros, mi Dios, representamos un hogar, una familia, y es por medio, oh Dios, de ti que tenemos, Padre, la fuerza para poder, Padre, sustentar, poder guiar, poder ser, oh Dios, Padre, de buen testimonio delante, oh Dios, de ellos y de ti. Danos, oh Dios, a través de esta tu palabra, toda la convicción para poder, Señor amado, creerla, poder atesorarla en medio de nuestros corazones. Te lo suplico, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. De la misma forma también en esta hora, oh Dios, que tus niños, cada uno de tus pequeños, hayan podido también en ti crecer, Señor amado, mi Dios, con aquel, oh Dios Padre, rema tuyo, que se manifieste en medio de cada uno de tus hijos. Señor, extiende pues tu gracia sobre cada niño, sobre cada infante, y que también, mi Dios Padre, se derrame tu bendición allá en la iglesia, en la Flor de Bastión, y en todo lugar donde se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hebreos capítulo número 11. Sí, hoy vamos a predicar por el tema algo en común. Amén. Algo en común. Hebreos capítulo 11, verso 3 nos dice: por la fe entendemos, sí, haber sido, dice la Escritura, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un comentarista bíblico menciona de este verso que Dios no creó las cosas por fe, sí, en cuyo caso en Él no opera esto porque Él no es o Él no necesita, como nosotros en nuestra parte material o humana, sí, creer. Él simplemente lo hace porque Él, sí, así tiene el poder para hacerlo. Nosotros necesitamos fe para poder, diríamos, creer lo que Él hace, porque a diferencia del ser humano, el ser humano necesita materia prima para poder crear. Dios no la necesita. Cuando vamos a la Escritura, si en ciertos textos, por ejemplo, nos dice allá en el Salmo 33, versículo 6 al 9, sí, acompáñeme por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 33, verso número 6 al 9. El Señor nos dice en ese precioso salmo, ¿sí? Salmo capítulo 33, verso número 6 al 9, dice: por la palabra, ¿sí? ¿Lo tiene? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Amén. Ahora, si usted filtra esto a través de de la fe, sí, obviamente es creíble, pero si deja o saca de la ecuación, sí, la fe,
es evidente que esto sería imposible. Eso es tratar de hacer este mueble, pero yo no dándole o no habiendo en la tierra madera para que lo pueda hacer. Dirá cualquiera, ¿cómo hago un mueble de madera si madera no tengo? Dios no tiene ese problema, por eso Él no necesita fe para poderlo hacer. Él simplemente lo hace. Y esa es obviamente la gran diferencia entre los que se acercan a Dios para creer o se acercan a la Biblia para cuestionarla. Mi querido hermano, de ahí tenemos en la actualidad muchas personas que simplemente ven en la Biblia un obstáculo, no ven en la Biblia una apertura para poder aumentar en sí mismo su credibilidad para con el Dios de la Biblia. Cuando avanzamos en ese mismo pasaje bíblico de Salmos 33, versículo número 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, ¿verdad? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por simplemente, ¿qué cosa dice la Biblia? Por el aliento de su boca. Es como que en Dios sí existe vida, y al abrir obviamente sus labios, esa vida se sigue promoviendo, se sigue infundiendo. Dice la Escritura en el versículo número 7: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos, dice ahí, ¿qué cosa? Los abismos. Tema, o más adelante dice: a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y lo termina aseverando: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso como que no le da lugar por lo menos al creyente, no le da lugar a la duda. Simplemente Él lo dijo y se hizo. Sí, como lo que contaba, por eso Jesús se asombró mucho de la fe del centurión. Él mencionaba a manera de un ejemplo: yo le digo a mi soldado, anda, y va. Y si le digo a otro, ven, viene, y punto. No hay tela de duda, no hay tela de cuestionamiento en esas órdenes. De la misma forma, así Dios lo ha hecho con todo el universo. Hay otro texto bíblico allá, por favor, en Proverbios capítulo 8, que también es necesario leerlo para corroborar o para poder de alguna forma sustentar también el salmista. Sí, Salomón también menciona algo con respecto a aquello. En Proverbios capítulo número 8, dice el Señor en el versículo 26, capítulo número 8 de los Proverbios, verso número 26. ¿Lo tiene? Dice el Señor: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio inclusive de qué, dice el versículo 26, ni el principio del polvo del mundo. ¿Por qué el proverbista menciona estos pequeños detalles? Porque, insisto, Dios no necesitó materia prima para poder trabajar. Si no necesitó Él que haya algo para hacer algo. Verso número 27 dice: cuando ya formaba los cielos, allí, menciona Él, estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿sí? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dice ahí, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solazo. Esto se entiende como recreo o como descanso, si cualquiera de los dos sinónimos, teniendo recreo, teniendo descanso delante de Él en todo tiempo. Dice el 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y ahí, cuando usted lee el contexto anterior, Dios se está refiriendo a la sabiduría o a la inteligencia que usó para poder crear o formar todas las cosas de la nada. Aún más, si alguna duda de pronto si nosotros existe, en el libro de Salmos, por favor, retrocedamos un poquito allá en el capítulo número 19. Mire con detenimiento también lo que nos dice el verso número 1. Este pasaje bíblico yo lo he visto en cuadros, lo he visto en calendarios, lo he visto en algunas, diríamos, locales comerciales
sí, en el cual simplemente se lo ve como como una propaganda o eslogan, pero obviamente es un texto bíblico que así el día de hoy es necesario leer. Si Salmo 19, versículo 1, ¿qué nos dice? ¿Puede leerlo, por favor? ¿Qué dice? Ajá. Así de sencillo, los cielos, ¿qué hacen? Son el testimonio, sí, de lo que Dios ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, hablando de todo lo que alcanza a ver nuestra vista, más allá posiblemente sí de este espacio. Dice aquí, y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Es verdad que creo que le ha pasado a usted, al igual que a mí, que en algún momento, de pronto en una noche estrellada, de las pocas que se pueden ver en la ciudad, si a veces si la vista se le pierde en esa oscuridad profunda y uno dice, ¿cómo Dios logró así crear todo esto? ¿Qué lo sostiene? ¿Cómo provendrá? ¿Cómo llega tanto resplandor en el firmamento hacia nuestros ojos? ¿Qué profundidad, qué anchura tiene el universo? Cuando usted de pronto mira documentales científicos, ellos no se dan abasto, para poder o tratar de entender o sondear el universo en su profundidad, en su extensión. Pero, amado hermano, esto que es incomprensible a la mente humana, en la fe todo está resuelto. En la fe todo se acepta. En la fe no hay cuestionamiento. En la fe simplemente existe la credibilidad de que servimos a un Dios que hace esto y mucho más. Vueltos pues a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, entendiendo también por el tema que vamos a entrar a desarrollar, la fe, es algo en común que tenemos, algo en común. Hebreos capítulo 11, versículo 3 leíamos, por la fe entendemos haber sido constituidos. ¿Por qué? Porque formamos parte del universo, Por eso dice, hemos sido constituidos también en él. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ¿qué dice? Dice ahí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso obviamente quiere traer a nuestras vidas contundencia en la poderosa mano de nuestro Dios. Todo lo que usted actualmente toca, palpa, siente, o percibe, todo viene de algo que antes no existía. Mucha gente, diríamos, se hace firme en lo que ve ahora, en lo que toca en esta tierra. Pero él mismo no logra de pronto traer a su lógica, no logra traer a su coherencia, a su razonamiento de que eso mismo que él puede tocar, un día él podría llegarse a hacer la pregunta, ¿y quién lo puso aquí? Puede de pronto palpar un árbol, puede tocarlo, puede ver sus frutos, pero si comienza a retroceder, ¿y quién puso este árbol acá? ¿Cómo se dio el primer árbol? Dicen muchos a manera de broma, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién creó a la gallina? ¿Quién puso a este animalito sus características? ¿De dónde salió? ¿Cómo alguien pudo llegarlo a darle la forma de manera tan particular y tan diferente de otros animales? Cuando la mente retroceda, comienza a divagar y obviamente se va a terminar situando en una gran interrogante. Buscará libros, buscará de pronto comentarios de gente reconocida en la literatura, en la ciencia, pero todo esto no le podrá saciar. Solo la fe puede llegar a aceptar tales, en este caso, tales sucesos. Solo la fe puede llegar a lograr, diríamos, atraer paz a la persona que, viendo la naturaleza, oyendo a la escritura, poder decir, ha sido Dios. Dios fue el creador de todo esto. No debería de haber mayor de pronto interrogante cuando la fe entra en el corazón de un creyente. Ahora bien, hasta el versículo número 3, desde el verso 1, porque recuerde que hemos venido hilando fino, desde el verso 1 en el cual se nos decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. El verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Y nos vamos a concentrar en ello. ¿En quiénes? En la gente antigua, que sin tener mayores recursos científicos, que sin tener mayor de pronto base pedagógica, libros, de pronto ensayos dentro de laboratorios o cualquier otro tipo de tecnología, sin tener nada de estas herramientas, para ello todo tenía en Dios su propia lógica. Sí, ¿cuál era su lógica? La fe. ¿Cuál era su entender? La fe. ¿Cuál era su razonamiento? La fe. Ellos decían de pronto, ¿y cómo así salen estos astros? Ah, Dios los puso ahí. Punto. No se hacían mayor problema. Y quienes no podían dar cabida a ese tipo de razonamientos en sus vidas, obviamente estaban encasillados fuera de la gracia, de ese Dios. Y digo esto por lo que vamos a comenzar a leer. Ahora, en el versículo número 4, se utilizará al primer hombre, diríamos que habría de ofrecer a Dios, su ofrenda. Dice la Escritura, por la fe, Abel, versículo 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, dice acá, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio también de ¿qué? De sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amado hermano, cuando vamos a la Escritura, Génesis capítulo 4, venga conmigo rápidamente, por favor. En Génesis capítulo número 4, dice el Señor desde el versículo número 3. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Versículo número 3 al 5, dice la Escritura, y aconteció que andando el tiempo, esto posiblemente se podría entender, aconteció que cuando fue, el tiempo de la cosecha, posiblemente se lo podría entender así, o el tiempo de la siega, o el tiempo de ofrecer en devoción, al Dios que los había creado, o en gratitud darle algo. Aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, dice un comentarista bíblico, que lo tomo mucho como referencia para poder también nutrir mi espíritu, allá en la página de Enduring World, que obviamente se la comparto para que la pueda visitar. Al final le puedo dar la dirección al detalle. Mi amado hermano, nos menciona él que el problema, o la problemática que muchos han tratado de pronto de tratar de entender de por qué Dios aceptó al uno y desechó al otro. No se trataba porque el uno ofrecía legumbres o el otro ofrecía carne, hablando de un sacrificio obviamente de animal. Esto no tenía nada que ver con el tipo de sacrificio, sino con el poder de la decisión de la fe a la hora de hacerlo. Y queriendo de pronto tratar de sacar de contexto el ejemplo que vamos a leer en Génesis capítulo número 4, cómo poder entender si algo se acepta o no por medio de la fe. Y yo creo que eso bien podría pasar, y si traigo a cotación un ejemplo de ensayo, el Día de las Madres. Hay quienes en el Día de las Madres, que obviamente es un día muy bien celebrado, que es de pronto creo que una de las festividades familiares que mayor énfasis se da, porque el Día del Padre como que a veces pasa desapercibido. ¿Cuándo es el Día de los Padres? A ver, a las madres. Pregúntele al padre cuándo es. Ni no sabe, está perdido. Mi amado hermano, ahí se podría traer un ejemplo muy vivo de la fe. Cuando es el Día de las Madres, uno podría llegar, obviamente, la madre podría venir a sentirse grandemente regocijada por esa celebración. Pero quiero irme al plano de los hijos. Cuando el día ha pasado desapercibido, el hijo puede ir a cualquier tienda, me pasa a mí, le digo, o a algún supermercado y decir, uy, es el Día de las Madres, compremos cualquier cosa. Uno agarra lo que ve a la mano, lo hace envolver si es que lo envuelve y luego va
y se lo entrega a su madre. Le dice: ten, mamá, Dios te bendiga, felicidades. Y la mamá obviamente brinca de alegría, está contenta y dice: ay, qué buen regalo, aun cuando puede ser de nuestra parte cualquier cosa. Pero cuando hay realmente estimación, cuando hay realmente, diríamos, un verdadero énfasis de valor en esa fiesta o en esa fecha, yo digo que el hijo o cualquiera de ellos no solamente que lleva un regalo, lleva un obsequio, sino que prepara de antemano, si su obsequio de pronto ya lo tiene visto semanas antes, y si de pronto él estimó darle algo considerable, ha reunido y lo ha preparado. Y de esta manera, obviamente, si bien es cierto, una madre pudiendo tener más hijos, los dos, hablando de dos hijos, llevan un regalo. Solamente, ojo, cobra realmente el valor, de pronto no ni siquiera de la madre, sino del hijo mismo. Cobra valor de gran significado, sabiendo que yo lo hice con antelación, con preparación, con amor, con inclusive, si me topo el bolsillo, con sacrificio, que aquel que cogió $5, compró cualquier chuchería en el bazar y dijo: ten, mamá, aquí está, yo ya cumplí. Dicho de esta manera, veamos el escenario bíblico. Sí, está por un lado Abel, está por otro lado Caín. Y cuando vamos al versículo número 3, recordando que esto se desprende también de Hebreos, ¿verdad? Dice: aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, no quiero cuestionar básicamente la ofrenda, pero quiero sí dar énfasis al ejemplo. Dice la Escritura: cogió y trajo, ¿qué cosa? Una ofrenda. La Biblia no dice qué cogió, simplemente como que si produjo la tierra y él simplemente, ¿qué hizo? Se acercó y dijo: aquí hay algo. Y lo separó y dijo: esto es para el día de la ofrenda. Pero en el caso de Abel la situación cambió. Él pone detalle, él pone énfasis, él pone interés. Dice el verso 4: y Abel trajo también, sí, de su ganado. Él era obviamente un hombre que se dedicaba, en este caso al pastoreo. Trajo, dice ahí, de los primogénitos de sus ovejas, y aún de lo primero que escogió él. Posiblemente, está bien, dijo, esto es lo primero, pero no necesariamente lo primero puede llegar a ser lo mejor. Dice aquí: trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y obviamente cuando él decidió hacer esto, dice la Escritura: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta ahí llego con el texto de lectura. ¿Qué hizo la diferencia entre un sacrificio y otro? Si Hebreos da la respuesta: la fe. La fe fue lo que marcó la gran diferencia. No que los dos no creyeran en Dios. De hecho, Caín ofrece porque sabe que hay un Dios al cual ofrecer. Igual lo hace ¿quién? Sí, igual lo hace Abel. ¿Dónde está la diferencia? En la excelencia a la hora de darle, la ofrenda. Sí, Caín lo hace de manera posiblemente como lo explicaba con el regalito, típico de un hijo de pronto desobligado. Y a diferencia obviamente de Abel lo hace con antelación, lo hace con sabiduría, lo escoge gustoso de que va a brindar o ha esperado el día para llevar su ofrenda, pero lo hace con todo su corazón, y lo hace simplemente porque sabe que hay un Dios que le ha dado el privilegio de tener, en este caso ganado, de tener ovejas, y él se merece, como siendo él el gestor de la vida, él se merece lo mejor. Dice la Escritura, pues, cuando vamos a Hebreos capítulo número 11, verso número 4: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Aquí está la gran diferencia. El sacrificio de Abel fue excelente. ¿Por qué fue excelente? Por una connotación que dice el Génesis: fue lo mejor. Por eso se hizo excelente, porque el sacrificio de Abel fue lo mejor. De pronto no dice, amado hermano, que fue la cantidad que ofreció. Fue simplemente lo mejor. Es que no es lo mismo venir a
Digo yo, a la hora de limpiar la iglesia, no es lo mismo venir y coger la escoba y barrerla con entusiasmo, tomándolo así para barrer con entusiasmo, con alegría, que simplemente barrer. Sí, dirá cualquiera, pero los dos tienen escoba. Sí, pero los dos están barriendo. Sí, ¿cuál es la diferencia? El uno lo hace con empeño, dedicación, y el otro lo hace con desgano. Eso marca la diferencia, sí, para poder saber quién lo hace de fe y quién no lo hace con fe. Hay unos que podrían decir, es que por aquí se pasea el Espíritu Santo y abrillantan el suelo. Otros dicen, mañana más tarde me la van a volver a ensuciar. Ahí queda. Sí, igual, lo dejo más limpio hoy, mañana puedo hacerlo mejor. Mi amado, eso marca la diferencia entre buscar o no a nuestro Dios. Dice pues la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo número 4. Por la fe que aconteció. Dice aquí, ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, por esta acción, por lo cual alcanzó testimonio, dice ahí, de que era justo. ¿Es por qué? Porque él salió justificado luego de ese sacrificio, dando Dios testimonio. ¿De qué dio Dios testimonio? Ahora, qué curioso, la fe no se proyecta en las cosas que yo, en este caso que yo ofrezco, sino la fe se manifiesta en cómo yo ofrezco el sacrificio, o cómo yo ofrezco la ofrenda. Eso marcó la diferencia. Dice la Escritura de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice aquí, habla por ella. ¿Y por qué dice que habla, si muerto aún, si el que sacrificó? Porque luego de que Caín mata a su hermano, es la sangre de su hermano la que comienza, ¿qué cosa? A clamar al Dios al cual él había dedicado su vida. Y eso, mi amado hermano, agradó a Dios. Ahora, hay un pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo número 4, ¿sí?, donde se nos hace notorio de que todo ser viviente que realmente estima la fe como parte vital de su diario vivir. Apocalipsis capítulo 4 aporta haciendo notorio de que el hombre ha sido creado para esto. Y si uno no logra discernirlo, no logra digerirlo, creo que a la verdad puede estar pasando su tiempo en su diario vivir. Mira, Apocalipsis capítulo 4, verso número 11. Mira lo que nos dice este pasaje bíblico. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, y es el apóstol Juan el que menciona estas palabras: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice ahí, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Mi amado, cuando uno entiende esta realidad, esta verdad escritural, mi amado, es decir, Señor, digno eres de recibir ¿qué cosa? Gloria, honra y poder. Ojo, digno eres de merecerte todo. Y claro, si tú tienes tu consciente espiritual bien orientado hacia tu Dios, y tú dices, mi Dios debe de recibir lo mejor, mi Dios debe de recibir lo primero, mi Dios debe de recibir mi mayor esfuerzo, pregunto, ¿cómo traerías tu ofrenda a Dios? ¿Cómo la traerías? Teniendo esta premisa en tu corazón. ¿Cómo la traerías? ¿La traerías como cualquier cosa? ¿La traerías de pronto separado desde ya, si hablando de algo económico, separado en un sobre, de pronto no el más arrugado, sino el mejor planchado, poniendo en él el billete, no aquel que no se te pudo pasar en la tienda, sino trayendo el mejor, el más nuevo? ¿Cómo traerías tus cosas a Dios? ¿Se acuerda cuando aquí se dan los anuncios, sobre todo cuando se dice que se puede dar artículos para poder dar a los hermanos en necesidad? ¿En qué se hace énfasis cuando se solicitan estos artículos? En que estén en muy buen estado. Si es nuevo, mejor todavía. Pero hasta la fecha, en estos ya 8 años que vamos, mi amado, nadie me ha dicho, pastor, compré un televisor plasma, tenga, nuevecito de paquete, tenga para la iglesia. ¿Sí? La gente dice, este televisor ya está defectuoso, ese es para la iglesia. Ellos se compran el nuevo
Y usted sabe el resto. Pero, mi amado hermano, dice el texto, tú eres digno de recibir, ¿qué cosa? Gloria, honra y poder. Y eso se lo manifiesta a través de la fe en lo que podemos darle. Por eso es que dice más adelante en el verso 11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con esa premisa yo creo que Abel dio su ofrenda. Mi ganado es tuyo. Tú lo creaste. Tú me lo diste y por ti subsisten. Y como es tuyo, a la hora de darte algo de eso que ya te pertenece, no te voy a dar cualquier cosa. No te voy a dar, como de pronto dijo Caín, cualquier zanahoria. No te voy a dar cualquier tomate. Te voy a dar el mejor tomate y de las zanahorias la más grande. Sí, bien dice la escritura, Caín cogió o tomó de su cosecha una ofrenda. Ojo, una ofrenda es como meter la mano en el saco. Sí, el día domingo suele pasar esto. Usted abre de pronto la alacena o la repisa y dice, ay, la canasta de amor, cualquier cosa agarra y lleva. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Eso muestra la diferencia. Cualquier cosa. Hay gente que yo he visto, hay gente que llega a la puerta y dice, ¡ay, la canasta! Y corre a comprar cualquier cosa por aquí. Esa es la diferencia entre estimar por la fe lo que se puede dar de una forma excelente y de una forma común. Sí, el que lo hace de manera común, mi amado hermano, obviamente no está valorando por la fe al Dios que él dice que sirve. Mi amado, cuando retomamos pues el capítulo número 11 de la carta a los hebreos, es evidente, mi amado hermano, sí que hay una gran diferencia cuando se hacen las cosas por la fe y cuando no. En Hebreos capítulo número 11 avanzo, versículo número 5, y esto es el tema, la fe. Sí, es decir, cosas en común que tenemos por medio de la fe, algo en común. En el verso 4 la Biblia avanza, trasciende a través de la historia y dice, por la fe, ¿qué más sucedió? Enoc, sí, fue traspuesto. ¿Para qué fue traspuesto? Sí, y cuando habla de fue traspuesto es como que estuvo en un momento en un lado y Dios luego lo puso en otro lado. Eso es ser traspuesto. Sin movilizarse de un lado al otro. Sí, es como que, bueno, vi una película hace muchos años atrás, sí, denominada, creo que los de mi época se han de acordar, que tenía como título La Mosca. Así se llamaba la película. Sí, hacía un experimento donde se metía en una cabina y por medio de, obviamente, situaciones tecnológicas pasaba de una cabina a otra. Sí, diría cualquiera, se teletransportaba de un lugar a otro sin necesidad de mover sus pies para ello. Bueno, la Biblia menciona que si Enoc fue traspuesto, fue llevado de un lugar a otro sin necesidad de que exista de por medio en este caso sí, su fuerza, sí, o su habilidad para movilizarse. Eso lo hizo Dios. Pero recuerda, esto sucede por la fe. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y dice, y no fue hallado, porque lo traspuso ¿quién? Lo traspuso Dios. Un vivo ejemplo de esto es lo que se estudiaba en el libro de los Reyes. Ayer que fue el ayuno se completó obviamente la enseñanza, sí, a través de este preciosísimo pasaje bíblico de Segunda de Reyes. Mas sin embargo se dejó algo en el aire que obviamente hoy lo quiero topar como referencia. Cómo Dios sí puede llegar a trascender a un hombre de un lugar a otro, y aun cuando la gente piense de que si esto no es real, porque para aceptar esto debe de ser aceptado también por la fe. Los que dudan tuvieron una reacción muy distinta al suceso de fe. Venga conmigo, por favor, a Segunda de Reyes. Sí, y mire con detenimiento qué acontecerá. En el capítulo número 2 dice la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 2. Sí, y vea con detenimiento qué nos dice la Biblia. En el versículo número 16.
Una vez que Dios transporta a Elías en un torbellino de la tierra al cielo, si quienes quedaron en la tierra, hablando de esos muchos profetas, le dicen a Eliseo lo siguiente, verso 16, ¿ya lo tiene? Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, sí, o muy robustos. Vayan ahora y mira, y busquen a tu Señor. Hablando de quién, de Elías. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. ¿Y qué cosa decían ellos? Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. ¿Y él qué le dijo Eliseo por su parte? Él les dijo, no enviéis. Pregunto, ¿acaso estos hombres no fueron los que estaban parados al otro lado del Jordán? Que eran, sí, hijos de los profetas y de los cuales ellos mismos habían dicho, ¿no sabes que hoy sí Dios levantará a tu Señor por encima de tu cabeza? ¿Verdad? Ellos mismos habían escuchado la profecía, habían hasta cierto punto creído, entre comillas, la profecía, pero cuando esta sucedió, sí, dudaron y dijeron, bueno, sí, será alzado, pero de pronto Dios lo va a botar en otro lado. Mi amado, dice la Escritura en el versículo 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose, ¿quién? Eliseo, por la actitud de ellos, por la incredulidad de ellos, les dijo, versículo 17, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron. ¿Por cuánto tiempo, Elías? 3 días lo buscaron y obviamente, mas no lo hallaron. ¿Por qué? Porque Dios traspuso a Elías. Así de sencillo. Lo sacó de esta tierra y se lo llevó al cielo. Versículo número 18 dice, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo, que dice aquí, no os dije yo, perdón, que no fueseis. Es decir, yo no les había dicho de que no envíen porque Elías no está en esta tierra. Dios se lo llevó. No busquen lo que Dios se lleva a su trono o a su gracia en la tierra. Ahora, versículo, si volvemos por favor, sí, a Hebreos capítulo 11, Enoc. Algunos le atribuyeron allá en la carta de Judas que Enoc era un gran profeta y tenía inclusive un escrito bíblico, pero obviamente no tenemos canon para poder en la Biblia como para poder certificar aquello. Pero se nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Recuerda que esto es por la fe, ¿eh? Y antes que fuese traspuesto, esto es lo detonante. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vayamos nuevamente al Génesis, por favor. ¿De qué manera? Venga conmigo al libro del Génesis, allá en el capítulo número 5. Mire con detenimiento qué marcó la diferencia de entre muchos hombres de que éste haya alcanzado por la fe tanta gracia de Dios que Dios decide sacarlo de en medio de su generación y llevárselo. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 5. Bien, leo por favor desde el versículo número 18. Veamos desde su nacimiento. ¿Lo encontró? Vivió Jared 162 años y engendró, ¿sí? ¿A quién? Engendró a Enoc. Ojo, este hombre, Enoc, desde Adán hasta Enoc, en cuanto a descendencia, ¿en qué, digo yo, en qué numerología usted lo ubicaría? Hablando de Enoc, primero fue Adán, luego de Adán, ¿quién vino? ¿Quién vino? Porque penosamente, ¿qué pasó con Abel? Abel murió y de ahí le sucedió ¿quién? Abel, porque Dios le provee a otro hijo, Adán, a Set. Este sería para nosotros ¿quién? El segundo. Luego de Set, ¿quién nació? Enos. Luego de Enos, vamos 3. ¿Quién viene? Sí, dice ahí en el verso número 9, Cainán, el cuarto. Luego de este nacerá Mahalael, el quinto. Luego de este nacerá ¿quién?
Jared, sí, el número 6. Y el séptimo hijo de descendencia o la séptima generación. Siempre el número 7 juega como que dicen muchos, es un número místico. Y no malentiende el término místico, es un término, sí, podríamos decir, un término espiritual. El 7 siempre tiene una connotación de plenitud, de llenura. Y pareciera ser que en este hombre Dios se complace. Sí, pero claro, en la vida de Enoc, al igual que otros patriarcas o que otros descendientes de Adán, sí, algo le tuvo que pasar a este hombre para que su vida fuese diferente de en medio de su generación. Dice el versículo número 18, vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Ojo, por si acaso, el nombre Enoc significa aprobado, sí, o descanso. Sí, este es el nombre o su significado. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró, dice, muchos más hijos. Número 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años, tremendo con la edad, y murió. Verso número 21. Algo pasó con Enoc que marcó la diferencia entre ser un hombre de Dios y ser un hombre común. Versículo número 21. Vivió Enoc 65 años y en ese momento, mi amado hermano, ¿qué pasó? Dice ahí, vivió 65 años y engendró ¿a quién, mi amado hermano? A Matusalén. Ahora, Matusalén, si usted, yo ya he hecho, me acuerdo que hace ya como unos 3 años, me parece, 3 o 4 años, cuando estudiábamos el Génesis, aquí se puso una pizarra de hecho, y se siguió en el orden la genealogía desde Adán hasta los tiempos de los que estuvieron tanto tiempo con nosotros, los que son medios prehistóricos acá, se recordarán, con Noé. Y Matusalén, mi amado hermano, sí, es el hijo por el cual, siendo reconocido Matusalén como el hombre más longevo, es decir, el hombre más anciano que ha existido sobre la tierra, viviendo ¿cuántos años? 969 años. Sí, mi amado hermano, viene de los lomos de Enoc. Sí, es hijo directo de Enoc. Y a la muerte de mi amado hermano, iniciará el gran diluvio. A la muerte de Matusalén, sí, iniciará el diluvio. Para ello, mi amado hermano, Dios sí va a sincronizar la edad, es decir, la vida de los hombres desde Enoc hasta el diluvio de una manera cronométrica, así como un relojito. Sí, y mi amado, cuando nace Matusalén, sucede algo en la vida de Enoc. Ese es el punto. Cuando nace Matusalén en la vida de Enoc, algo sucede. De hecho, mi amado hermano, tengo aquí una pequeña referencia. Sí, bueno, no alcanzo a leer, la verdad que me falla mucho los anteojos, porque ya no es si le quiero echar la culpa a los lentes, pero no a los ojos. Sí, pero en Matusalén se conoce como el hombre más longevo, obviamente, pero tiene un significado, lo tengo escrito, pero está muy borroso. Pero en Matusalén, mi amado, dice la Biblia, versículo número 23, y fueron, número 22, perdón, y caminó Enoc con Dios. Y ojo, resalta esto. ¿Qué dice? Caminó Enoc con Dios después que engendró. Ojo, caminó con Dios después que engendró a Matusalén. No antes, después. Cuando nació Matusalén, mi amado hermano, Enoc vio en su hijo o percibió en su hijo, porque el significado ahorita se me escapa, pero creo que se los voy a deber. No sé si lo encuentre aquí rápidamente en el diccionario teológico, que lo tengo a la mano. Pero luego de que nace Matusalén, mi amado, este hombre recibe de parte de Dios revelación y obviamente entiende
que él sí es un hijo, sí, ya aquí lo tengo, se llama hombre de la jabalina. Eso es lo que me faltaba. Sí, Matusalén es conocido como el hombre de la jabalina. Ahora, la jabalina tiene una peculiaridad muy, pero muy, de pronto, muy propia de sí como instrumento de guerra sobre todo. Es el único instrumento de la época que al lanzarla, sí, va mucho más lejos que cualquier otro tipo de armamento para la época. Una piedra lanzada con la mano, ¿cuánto podría llegar a alcanzar? De distancia, si la lanza con la mano. Una buena piedra, ¿qué no más? Una piedra. Coja una piedra y láncela. ¿Hasta dónde le podría llegar si la lanza a la distancia? Llegará a unos 50 metros, media cuadra, con mucha fuerza. Yo creo que sí. Con mucha fuerza. Si la pone en una onda, llegará a alcanzar 100 metros. Posiblemente que sí. Una flecha podría llegar a unos 150 metros. Posiblemente. Pero una jabalina no. Una jabalina tiene mucho mayor alcance por el peso que tiene ella. Y por la fuerza y la inclinación que uno bien le pudiere, sí, inclusive una jabalina puede llegar, sí, hasta 300 metros de distancia, sabiéndola lanzar. Sí, mi amado, este hombre, sí, con este nombre muy particular, fue como un indicio para la vida de Enoc, sí, a la hora de nacer. Dijo, este hombre va a ser un hombre de alcance, pero recibió, creo yo, de Dios la proyección de que por medio de su hijo se habría de poner fin a la gracia de Dios. Porque mientras se multiplicaba la descendencia de Set, luego por otra parte también se iba multiplicando la descendencia de Caín. Mientras por un lado la misericordia se manifestaba, por el otro lado la perversión iba cogiendo su apogeo. Ahora, cuando vamos pues al capítulo número 5, versículo número 22, caminó Enoc con Dios, ojo, después, no antes, después que engendró a Matusalén. 300 años, dice aquí, caminó Enoc, sí, con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años vivió conforme a la gracia de Dios? Por la fe. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años caminó con Dios? 300. Claro, vivió 365 años, pero caminó bajo la gracia de Dios 300. No son 30 años. ¿Cuántos años? Pregunto, ¿eso en vida actual no sería unas 5 vidas por lo menos? 5 vidas caminando con Dios, pero todo a raíz de que nació su hijo, Matusalén. Mi amado, digo yo que a veces en la vida de un creyente hay sucesos que nos pueden cambiar de una manera radical a la hora de buscar de Dios. Hay mucha gente que dice, hermano, a raíz de este accidente mi vida cambió. ¿Quién ha experimentado eso? Todo fue que me pasó esto y entendí que debo de ser un hombre santo. Hay quienes dicen, hermano, sí, perdí mi matrimonio y con esa pérdida cambié. Hay quienes experimentan algo trágico. A la muerte de mi hijo, cambié. Sucesos, mira, momentos especiales en los que Dios, mira, nos lo imputa a gusto o disgusto, pero para buscar un propósito. El cambio. Mucha gente penosamente se deja llevar por este tipo de transiciones para cambiar, aun cuando no digo que está bien. No deberíamos de cambiar porque algo malo o algo bueno nos suceda. Hay gente que también ha podido decir, hermano, desde que me casé cambié. No, hay esposas que son más radicales. Yo lo cambié. Él vino mal hecho. Yo lo enderecé. Amén, dicen las esposas. ¿Ya vio? Amados hermanos, en la vida de este hombre de fe, sí, su hijo le marcó la diferencia. Cuando nació Matusalén fue más o menos como cuando nació ¿quién? Moisés. Los padres lo vieron hermoso y asociaron la hermosura con bendición y dijeron, este muchacho nació no para ser devorado, sí, por los cocodrilos allá en el Nilo, sino que este muchacho será bendición y Dios lo va a utilizar. Y por la fe lo pusieron en una canasta y lo arrojaron al río, por la fe.
Pregunto, ¿quién de ustedes en su sano juicio dice, ay, por la fe voy a coger a mi hijo y lo voy a meter en el daule? ¿Quién hace ese tipo de decisiones? Hay que estar zafado de la cabeza como para hacer un acto de salvajismo. Si usted hace esto, yo le aseguro que al día siguiente está preso. Claro, porque no está haciendo algo lógico. Pero ellos dijeron, sí, para que lo maten los egipcios mejor, que lo mate el río. No. ¿Qué dijeron? Para que lo maten los egipcios mejor lo dejo en las manos de Dios sobre las aguas. Esa es la fe. Llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Y por la fe, Enoc dijo, mi hijo nació y yo creo que al término de la vida de mi hijo, este mundo va a desaparecer. Porque vio en su hijo una señal de parte de Dios. Pero él mismo dijo, mi hijo nació para esto, pero yo no voy a seguir siendo el mismo hombre. 65 años él decide cambiar rotundamente. Y es eso lo que marca la diferencia. Dice la Biblia en el versículo número, acompáñeme un poquito más, por favor. Dentro de obviamente del texto, versículo 24 dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así de sencillo. Digo yo, qué honra. Sí, que Dios, si este es un prototipo del rapto. Así de sencillo. Se lo lleva, queda obviamente esa generación, pasa todas las peripecias que usted ya reconoce por la Biblia, así hablando del diluvio, la muerte, el caos, la destrucción. Pero Enoc no vio ningún mal. Mi amado, cuando retomamos pues en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo número 11, así como por la fe fue reconocido Abel y por la fe fue reconocido Enoc también, dice pues para continuar con este pasaje bíblico en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerda usted el texto de la semana pasada? Todo lo que el creyente o un hijo de Dios hace es por fe. Todo lo que no proviene de fe, estoy tomando la lección. ¿Qué cosa es? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ojo, necesario, sí, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Debe creer que Él es real. No se puede, amado hermano, tratar de agradar a Dios si usted tiene dudas de que Dios existe. Es lo primero. Sí, mira que hasta Jesús mismo dijo, Pablo lo dijo, los demonios creen también y hasta tiemblan, sí, cuando escuchan el nombre de ¿quién? De Dios. Ante la presencia de Jesús frente a los endemoniados, estos clamaban y rogaban de que no se los expulsase. Dice la Biblia, sí, que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que a su vez, así como me acerco y creo que Él está ahí, Él también, mi amado hermano, por la fe puede llegar a recompensar cuando lo busco. Y eso es lo que dice la parte final. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero esto es algo que se acepta por fe. Nadie, amado hermano, sin nadie que viene a Dios, sí, simplemente por su mero simpatía de pertenecer de pronto a un club social llamado iglesia, puede recibir de Dios su misericordia si viene con ese tipo de pensamientos. No se puede pertenecer a la fe de Dios sin estar plenamente seguros de que Él es real. Él es real. Yo sé que allá afuera hay mucha gente que tiene muchas dudas de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ven el escenario del mundo en el que viven, ven maldad, ven de pronto malicia, ven crímenes, ven guerras, ven hambre, ven pestes, huérfanos, viudas, accidentes y dicen, así yo no creo, sí, que el mundo sea regido por Dios. Si Dios fuese real, habría hecho algo por esto. Si Dios fuese real, no hubiera permitido esto. ¿Verdad que así el hombre recapacita? Si Dios es real o si Dios existe, ¿por qué se murió? ¿O por qué se derrumbó? ¿O por qué se estrelló? Mi amado, esa no es responsabilidad de Dios. Sí, al hombre, sí, mi amado, Dios le dio poder para ejercer su autoridad y también su libre albedrío.
pregunto, si un hombre, por ejemplo, construye un vehículo y falla al conectar una manguera, hablando de la manguera que lleva el líquido de freno, alguien viene después, compra el vehículo, se sube, arranca y se estrella y muere. ¿Por qué le podríamos llegar a decir a Dios, Señor, ¿por qué permitiste esa muerte? Y mucho más, si quien murió en ese carro era el pastor de una iglesia. Señor, ¿por qué? Y Dios dice, no me pregunte, porque yo no ajusté las mangueras. Fue el que construyó el vehículo. ¿Me explico? Todo tiene, en Dios todo tiene, obviamente, una razón de ser. Dios no es que permite las cosas malas, pero si el hombre en su libre albedrío no hace las cosas como se deben, mi amado, todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Por qué botaron al viejito debajo del puente? ¿Dónde estaba Dios? Mi amado, si ese hombre fue un mal padre, fue un mal esposo, si cultivó en su familia desamor, cultivó contienda, cultivó de pronto por un vicio, en su vida de alcohol, maltrato, y luego nadie lo quiere recibir en casa, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Verdad? Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo perdiera el año? Si pasó todos los días de clases y de pronto más fuera del colegio haciéndose la pava. En casa estaba solo metido en internet con los audífonos escuchando música y no se preocupó por estudiar. ¿Por qué le voy a echar la culpa a Dios que por qué mi hijo perdió el año? ¿Sí? Te metiste puras hamburguesas, pura salchipapa, pollo frito. Luego vas al médico, señora, usted tiene grasa en el hígado y ya de pronto tiene por ahí un principio de ¿qué? De cirrosis. ¡Ay, Señor, ¿por qué? ¿Quién te dijo a ti que abras la boca y te metas toda esa basura? ¿Por qué le vas a echar la culpa a Dios de la enfermedad? Te encanta la cola, te encantan los dulces, luego te haces un examen, señora, diabetes. ¡Ah! Señor, ¿por qué? Mi amado, no pidamos a Dios, de manera muy escapista, que resuelva nuestros problemas cuando nosotros los mismos los hemos creado u ocasionado. Decía un predicador, comparto con él la expresión, Dios, mi amado hermano, nos da sanidad, pero Dios nos manda a cuidar la salud. Sí, Dios nos da sanidad, pero Dios nos manda a cuidar la salud, y es algo que no podemos confundirlo ni mezclarlo. Por la fe Dios nos sana, pero por nuestra responsabilidad cuidamos la salud. Sí, Señor, yo soy tu hijo y por ende se manda como tres de pronto colas heladas o congeladas del refrigerador. Mi amado, si mañana más tarde tiene inflamadas las amígdalas, no le pida a Dios que lo ande sanando de las amígdalas. Dios dice, pero si yo te mandé sano, tú te metiste al refrigerador, te metiste cosas heladas, ya estabas tosiendo, ya estabas de pronto resfriado, agravaste tu situación. ¿Me explico? Tendrás que seguir el proceso normal de la salud o de la sanidad terrenal para poder ver la mejoría. No le pidas a Dios que haga un milagro cuando Él ya te lo dio dándote salud. Amén. Tú no la cuidaste, la deterioraste. He ahí las consecuencias. Hebreos capítulo número 11 nos dice pues el verso número 7. Volvemos a los personajes bíblicos. Tomaré este como última referencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, mira, acerca de cosas, y esto ya creo que lo he visto, que aún no se veían, con temor preparó el arca. Dice aquí, preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa misma fe, ojo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a desgranar el choclo acá. Versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y usted, creo que es sabio, reconoce esta porción bíblica. ¿Qué cosas no se veían en los tiempos de Noé? No había lluvia. Sí, ya usted reconoce eso. Venga rápidamente, por favor, a la escritura. Vayamos nuevamente al libro del Génesis. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor.
Vayamos desde mucho antes, ¿no? ¿Ya lo encontró? En el capítulo 2, Génesis capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Versículo número 4 al 6. Dice el Señor. Apunte esto, Génesis 2, verso 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Dios, no otro, en el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios, subraye, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, ¿sí? O labrase la tierra. Verso 6. ¿Cómo entonces se mantenían las cosechas? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba, ojo, toda la faz de la tierra. Toda la faz. Hasta que, si llegase el diluvio, mi amado hermano, que pasaron ¿cuántos años? ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta el diluvio? Aproximadamente. ¿Cuántos años? Mire que le digo aproximadamente. ¿Cuántos años? No adivine, pero aproxímese. No sea tan exagerado, ni tan corto tampoco. Cerca de 2000 años pasaron. Sí, de hecho, bíblicamente, ojo, bíblicamente, desde el nacimiento de Adán, ¿sí? O de la creación de Adán, perdón, ¿sí? Desde la creación de Adán hasta la presente fecha, bíblicamente, no digo desde cuando el mundo fue creado, digo, soy bien específico al decir, desde que Adán fue creado hasta la presente fecha, posiblemente estamos bordeando cerca de los 6000 años, vamos para 7000 años, ¿sí? Creo yo, a mí no me gusta dar, no me gusta dar profecías ni nada por este asunto, pero posiblemente, así como sucedió con Enoc, posiblemente, sea diríamos el aproximado de los 7000 años, en los que posiblemente, Dios pueda venir a ver a su iglesia, posiblemente. Sí, ya lo dije, posiblemente. Posiblemente es interrogante igual para usted y para mí. Pero digo esto porque los tiempos, cada vez se acercan más a las declaraciones de Jesús de que obviamente en el mundo hayan todo lo que está aconteciendo. La maldad acrecentada, terremotos por doquier, pestes por todo lado, hambre hay ahorita en todo el mundo. Si no, mire las fronteras aún de los propios países latinoamericanos, como tenemos campamentos llenos de refugiados, donde ya México, escuchaba yo, estaba pidiendo ayuda ¿a quién? A las Naciones Unidas, a la ONU, para que pueda mandar ¿qué cosa? Comida. Ya no hay comida para ellos. Mi amado, vamos pues a la escritura, y dice la Biblia, versículo número 6 estamos, ¿verdad? Versículo número 7 estamos, 6 leíamos. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre, dice aquí, toda la faz de la tierra. Cuando eso pasó, viene la palabra, ¿a quién? A Noé. Y le advierte, y le dice, el mundo va a ser destruido. Ahora sí, venga conmigo por favor a Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo 6. Ya deje a un lado el 2. Venga al 6. Capítulo. Versículo, leamos por favor, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, recordando que todavía no llovía, ¿qué pasaba sobre toda la faz de la tierra? Solo había un vapor de agua que subía, le nacieron, dice la Biblia, hijas. ¿A quiénes, mi amado hermano?
a los hombres. Sí, y cuando habla de hijas, no es que no hayan nacido hijos, pero ellas van a jugar un rol importante en el escenario, ojo, apocalíptico de aquel entonces. ¿Sí? Dice la Biblia, le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, y esto yo ya lo enseñé, y esto no son ángeles, se llama hijos de Dios a los varones o a las mujeres de las generaciones de Sed, que ya desde ese entonces eran reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 4, versículo número 26, la Biblia dice lo siguiente. Léalo antes y luego volvemos a Génesis 6. ¿Qué dice? Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, mira, cuando nació ese hijo, algo pasó también. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Dios no estaba todavía en el escenario bíblico. No había decálogo, no habían leyes, no había estatutos, no había ordenanza. Pero ya la generación de Sed, o la generación de Enos, hijo de Sed, ya comenzó a invocar ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Ya comenzaron a buscar de Dios. Y de ahí vendrá obviamente la descendencia de Enoc hasta llegar ¿a dónde? Hasta Noé. Mi amado, ellos que invocaron el nombre de Dios, sí, tuvieron también hijos e hijas. Y esa generación, sí, fue la que se podría llegar a conocer como los hijos de Dios. Mientras que toda la generación de Caín eran los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres obviamente les nacieron hijas hermosas, de pronto con atuendos, sí, un poco mucho más extravagantes que las hijas de Dios. Y dice la Escritura, versículo número 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué sucedió? Tomaron, dice la Biblia, para sí mujeres escogiendo de entre todas. Por eso Jesús dirá ya en los evangelios, será como en los tiempos de Noé, donde la gente se casará y se dará en casamiento. Y el problema no es que se casarán y se darán en casamiento como un problema digamos así, de maldad. Eso no es maldad. Casarse es algo malo. No. Darse en casamiento es algo malo. No. ¿Dónde entonces Jesús dijo que estaba la maldad en todo esto? ¿En dónde? Eso, en la unión de yugo desigual. Se casarán y se darán en casamiento. Lo que Jesús está tratando de decir, como es en los tiempos de Noé, por eso es que hay que conocer el suceso histórico del Génesis, es que los hijos de Dios se casaron con las hijas. Y eso en la actualidad, mi amado hermano, y aún dentro de la iglesia, ya se ha roto el esquema. Ahora los hijos de los cristianos buscan a las hijas mundanas y se unen, o se casan. O las hijas de los cristianos van y se unen o se dan en casamiento con los hijos de los hombres. Y Dios, cada vez que ve que esto se prolifera, dice, así fue en los tiempos de Noé. Porque al unirse hijos e hijas creyentes con hijos e hijas no creyentes, mi amado, penosamente pesa la incredulidad del mundo sobre la fe de los cristianos. Bueno fuera que se casaran y los arrastraran a la fe, pero no. La esposa mundana arrastra al marido cristiano al mundo. ¿Sí? El esposo mundano arrastra a la buena cristiana al mundo. Eso es penoso. Pero sí, también es algo profético que ya está establecido. Ahora bien, dice la Biblia, mi querido hermano, avanzo, si el tiempo también avanzo un poquito más. Versículo 5, avanzo, dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, justamente por este tipo de relaciones, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Avanzo al capítulo número 6, versículo número y rompió. Estaba la tierra llena. Eso no se parece a los tiempos de hoy. Llena de violencia. Y miró Dios la tierra, hablando a los hombres, y he aquí estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y la razón esencial de esa corrupción es ¿por qué? Por la unión de yugo desigual. Si no, la Biblia no lo hubiera anticipado. Mira lo terrible y lo delicado de la situación. Si tu hijo te dice, ay mamá, que me gusta la muchacha del frente, es cristiana. No, no es, pero me gusta. Pon las barbas en remojo. Amén. Si tanto te has esforzado para tener una familia cristiana, para que se vaya tu hijo con la mundana, ay de él. Sí, porque sus generaciones serán corrompidas. Versículo número 13. Dios le dice, cuando esto pasa y cuando nunca se ve ni una gota de agua que cae del cielo, Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré, dice ahí, usando ¿qué cosa? Con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás, es decir, la vas a embarrar, sí, de brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud el arca. Cada codo ¿cuánto tiene? 50 centímetros aproximadamente. Se dice 300 codos. ¿De cuánta distancia estamos hablando? De longitud del arca que tenía. 100 cuadra y media. Sí, imagínate que Dios te diga, hazme un arca, hazme un barco de cuadra y media de distancia. Tú dirás, ¿cómo? Una canoa te puedo estar haciendo. Sí. Versículo número 16. Le harás una ventana al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. Tremenda edificación, como lo que quiero hacer acá de la iglesia. Y he aquí que yo traigo un diluvio y se lo aclara. Porque puede ser de fuego también el diluvio, ¿verdad? Puede ser un diluvio de tierra, puede ser un diluvio de polvo, un diluvio de cualquier cosa. Pero Dios le dice, voy a hacer un diluvio, ¿pero de qué? De agua. Pregunto, ¿antes había llovido? No dice un diluvio de agua, pero yo no conozco lo que es un aguacero, ni una llovizna. No conozco una brisa que viene cayendo. A veces en las madrugadas como que cae una pequeña garúa. Mi amado, eso en los tiempos de Noé no existía. Por eso es que Dios hará algo nuevo para nosotros en el juicio. Hará llover fuego. ¿Quién de ustedes ha visto lloviendo fuego? Solo que un volcán por ahí haga erupción. Pero Dios ha dicho en su palabra que lloverá fuego. Y todas las cosas, todos los elementos ardiendo serán desechos. Terrible. ¿Quién lo cree? Por la fe, la iglesia lo cree. Y por la fe, Dios lo va a hacer. Versículo número 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Hebreos capítulo 11 dice la escritura en el versículo número 7, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor, ojo, con miedo, preparó el arca en que su casa se salvase. Él dijo, Dios ha dicho que va a llover, muchachos. Y la mujer, ¿cómo? Y diluvio se denomina a la cantidad catastrófica, así, diríamos, a la desproporción de la caída, de lo que vendrá. Sí, un diluvio es algo que ya sale fuera de los parámetros o del estándar. Muchos, mi amado, por ejemplo, miden un terremoto en la escala de Richter ¿hasta cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta es la medida máxima que tiene la escala de Richter? 10.
Cuando vengan las plagas de Dios, cuando venga la ira de Dios, cuando se derramen las copas, habrá un terremoto fuera de la proporción de la escala de Richter. La escala de Richter no servirá para medir la intensidad, porque la misma tierra será sacudida, será sacada de su eje. Diríamos que será removida de su eje tanto de traslación como de rotación. ¿Cómo no temblará la tierra? Unos dicen, uno ve un terremoto en la actualidad y dice, ay hermano, dice, se está moviendo y son 5 o 10 segundos. Ese terremoto durará, mi amado hermano, de una medida desproporcionada. Solamente Dios, sí, mi amado hermano, podrá llegar a establecer cuánto mide ese tipo de movimiento telúrico. Sí, esto obviamente a todas las naciones la trastoscará desde su cimiento. Sí, no habrá gente que pudiera de alguna forma así llegar a entender la magnitud y el espanto que esto va a provocar. Por eso es que Dios menciona también dentro de los profetas mayores, sí, que por qué la iglesia está pidiendo el día de Jehová. Hay quienes dicen, Señor, ¿y cuándo viene tu ira? ¿Y cuándo castiga? Dice, ay, tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque el día de Jehová será grande y terrible. Amén. Mi querido hermano, vuelto pues a Hebreos para concluir, por la fe preparó un arca para que su casa se salvase, y por esa fe, al ver la determinación Dios en Noé de que la está haciendo, dice, yo tengo que ir con esto. No sé, como que en el proceso, sí, no sé, pero digo yo, como que en el proceso de entre la sentencia que da Dios y el diluvio, cuando Dios ve a Noé preparando el arca, parece ser como que si Dios hubiese reconsiderado. Como que si Dios hubiera dicho, porque yo me imagino que en ese entonces Noé también al prepararla estaba rogando, estaba orando, estaba, mi amado, dice la escritura que Noé es pregonero, fue un hombre pregonero de justicia. Venga conmigo, por favor, ya que estamos para poder concluir con este precioso, sí, con esta preciosa porción y personaje bíblico. Vayamos, por favor. Mira lo que nos dice el Señor allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Más adelante de la carta a los Hebreos. ¿Me encontró? Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el Señor en el versículo número 5. Viene hablando de la ira de Dios derramándose aún desde los mismos cielos hacia la tierra. Capítulo 2, verso 5 dice, y si Dios, sí, hablando obviamente de su ira, no perdonó al mundo antiguo. Mira, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, ¿a quién? A Noé. ¿Y por qué causa lo guardó? Porque Noé, ¿qué cosa era en medio de su generación? Era un pregonero de justicia. No necesariamente porque hablaba, debió hacerlo, pero su vida manifestaba ¿qué cosa? Frente a la corrupción de los demás. Un hombre justo. Un hombre pregonero de justicia. ¿Juntamente con quién? Por eso se salvó su familia. Si no le hubiera pasado lo mismo que a Lot. ¿Qué le pasó a Lot? Se salvó él y todos los suyos. Él, mi amado, era el único justo. Solo él. Porque aún su mujer murió. Y sus hijas, si bien es cierto, fueron salvadas, fue salvado solo su cuerpo. Porque sus mentes estaban corrompidas también. Apenas vieron la oportunidad, mi amado hermano, al ver que escaparon de la ira, emborracharon cada uno luego a su padre y se acostaron con él y salieron. Se les pegó la misma, diríamos, corrupción o depravación del entorno de Sodoma y de Gomorra. Mi amado, dice pues la escritura, sí, versículo número 5, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí está el asunto. Ese mundo fue una generación impía. Noé se encargó de ¿qué? De que supieran la palabra. Noé se encargó de advertirle, viene diluvio, se les habrán reído en la cara. Claro,
nunca había llovido. Como cuando la gente hoy por hoy se te ríe en la cara cuando dice, fuego del cielo va a consumir. Está loco. Este está loco. Si yo les digo, el mundo va a ser conmovido, va a haber un terremoto que ni la escala de Richter, está loco, me van a decir. Ya se tostó el pastor. Posiblemente el mundo así lo asimile, pero por la fe estos acontecimientos ocurrirán. ¿Sí? Qué gran diferencia cuando la Biblia me dice algo muy diferente a lo que el mundo me quiere hacer a mí, sí, entender. Dice pues la Biblia, terminando el versículo número 7, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho Noé heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Hoy la justicia del creyente es Cristo y el que cree en Él por la fe es justificado. Así de sencillo. Amados, espero que tú, al igual que yo, si tengamos como el tema de esta preciosa mañana, tengamos algo en común. ¿Qué cosa debe de ser? La fe. Mi amado, así como la fe puede salvar, la misma fe puede también llegar a condenar al mundo. Amén. Mi querido hermano, reflexiona en esto y espero que este mensaje no solo se quede en tu vida, sino que lo puedas transferir a tus seres amados, a tus amistades, haciéndoles entender que Dios, como es un Dios bueno, también es un Dios, sí, severo y que castiga la maldad de los hombres. Amén. Continuaremos, Dios mediante, el próximo día domingo con otros personajes bíblicos relacionados, sí, a través también de esta preciosa virtud como lo es la fe. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque en este tiempo nos has dado la oportunidad de poder, oh Dios, ministrar tu palabra. Sabemos y reconocemos que en medio de esta generación, el mundo entero, más allá de la tecnología,